Hola a todos, bienvenidos a esta transmisión en vivo que estamos realizando a esta hora, en este día jueves, bueno, hoy vamos a tratar dos temas bien especiales, como lo habíamos anunciado anteriormente. Saludamos a todos nuestros amigos que nos acompañan a esta hora, a todos los hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que también se unen a esta transmisión y que se unirán posteriormente. Saludos también a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, también los que nos escuchan a través de SoundCloud. Y pues bueno, estaremos viendo próximamente otras redes sociales donde también podamos realizar estas transmisiones en vivo. Pues bien, vamos al tema, vamos al grano de lo que vamos a hablar acerca de en esta presentación, lo que vamos a hablar en esta presentación, perdón, y son verdades acerca de Jesús. Bien, son verdades acerca de Jesús y hoy vamos a tocar la número uno, y es la verdad de que sí existió. Sabemos y obviamente respetamos los diferentes pensamientos que hay de ateos, de agnósticos, eh, otros puntos de vista, los cuales ellos argumentan que no existe y ponen en duda su existencia. Lo que pretendemos es que en este video no se ataque a ninguno de ellos. No queremos atacar, queremos simplemente exponer algunas razones, exponer citas extra bíblicas y también de algunos ateos y estudiosos de la historia que dicen que sí existió. Bien, eso es el principal motivo. Rogamos también que asimismo la presentación sea también de respeto para otras personas y que si ustedes desean dejar alguna pregunta, algún comentario, siempre se base sobre la línea de respeto de las ideas del uno hacia el otro. Bien, listo, comencemos con esto y esperamos pues que esta presentación pues pueda ser de mucha ayuda y sobre todo de bendición para muchas personas. Iniciamos entonces diciendo lo siguiente. Vamos entonces a mirar las diapositivas que están ustedes viendo ahí en la pantalla. Y lo primero que vamos a tener en cuenta es que historiadores, son varios historiadores de antiguo que hablaron acerca de Jesús. Allí estamos viendo tres en la pantalla, Flavio Josefo, Plinio el Joven y también Tácito. Hay otra fuente, se me escapa el nombre, que también habla acerca de Jesús en la historia. Estas citas, como les digo, son completamente extra bíblicas que cuentan, narran, citan acerca de Jesús de Nazaret como una figura histórica, ¿bien? Como una figura histórica. Lo primero, vamos a tener en cuenta lo que ustedes están viendo allí en la pantalla, es hablar acerca de Flavio Josefo. ¿Quién era Flavio Josefo? En primera instancia, Flavio Josefo no era cristiano, ¿sí? Aunque nació de familia judía, no era cristiano. El emperador Vespasiano perdona su vida y lo hace ciudadano romano, esto a raíz de una revuelta que se hizo más o menos para los años 68, antes del año 70 más o menos, en la cual Flavio Josefo participó como una rebelión contra el Imperio Romano. Él fue capturado, sin embargo, después de una serie de hechos, Vespasiano perdona su vida y lo hace ciudadano romano. Fue testigo ocular de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Escuchaba en su niñez y en su adolescencia todo lo que había sucedido con Jesús. Había escuchado la evangelización apostólica en Jerusalén, en Judea y también en los pueblos gentiles. Entonces, en ese orden de ideas, lo primero que hay que tener en cuenta y tener en claro es que cuando Flavio Josefo cita a Jesús, debemos tener en cuenta que no es cristiano y que él no veía en la figura de Jesús de Nazaret o su visión de Jesús de Nazaret no era la visión que tenemos nosotros los cristianos y los cristianos de ese tiempo. Ahora, escribió unos libros, uno se llama Antigüedades Judías y otro que se llama Las Guerras de los Judíos, libros que hoy en día se pueden conseguir gratis a través de la web y de las cuales sustrajimos algunas citas que hablan precisamente acerca de Jesús de Nazaret. Hay una cita allí abajo que ustedes están viendo en la pantalla que está en Antigüedades de los Judíos, página 6, dice:
Yo creo que si lo que interesa es extraer la verdadera interpretación de los hechos a partir de los hechos mismos, perdón, y no seguir vanas opiniones, lo adecuado es todo lo contrario, no despreciar los testimonios de los pueblos no griegos. En su concepto, en su cosmovisión, había una cierta fiabilidad a que solo se debía creer lo que hablaban los pueblos griegos, ergo los romanos. Sin embargo, aquí dice que Flavio Josefo que esa visión no es la única, que es necesario tener en cuenta las otras visiones y los otros relatos de aquellos que no son griegos, hablando acerca de los hebreos y de lo que él vivió, de lo que él vio en su tiempo, para poder tener una interpretación de los hechos. Y dice que es a partir de los hechos mismos. Por eso debemos tener en cuenta entonces que Flavio Josefo, al escribir estos libros de las guerras de los judíos y las antigüedades judías, está hablando de hechos y él da por hecho la existencia de Jesús de Nazaret. Sin embargo, vamos a ver entonces la cita de antigüedades judías. Estas citas las pueden encontrar ustedes gratis a través de la internet, ¿bien? Y lo mismo en los libros que se pueden conseguir gratuitamente. Algunos están en inglés, o en su gran mayoría los que se encuentran están en inglés. Hay unos muy poquitos en español. Es necesario hacer una búsqueda con mucha paciencia, pero sí se pueden conseguir. De antigüedades judías, dice Flavio Josefo, o escribió Flavio Josefo. En aquel tiempo dice: por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Habla precisamente de la figura de Jesús de Nazaret y también habla acerca de aquellos que lo siguieron y que aceptan con placer la verdad que Jesús vino a predicar cuando estuvo en la tierra entre el año 4 antes de Cristo y el año 27 o 31, perdón, el año 31 después de Cristo, que es más o menos cuando se data su muerte. Sigue diciendo la cita: atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Era el Cristo. Cristo viene del griego Christos, que es una traducción de la misma palabra Meshiach, que es hebrea, y ambos significan el ungido. Bien, es la misma. Flavio Josefo, en sus escritos, decía que era el Cristo o el Mesías. Sigue diciendo: delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión. Recordemos que Flavio Josefo dice que la interpretación viene a venir de los hechos y de los mismos hechos. Aquí está dando por hecho que Pilato lo condenó a la crucifixión, no solo porque Flavio Josefo lo dice, sino porque precisamente algunos historiadores precisamente dan por hecho cómo era el método de crucifixión romano en aquellos tiempos. Y aquí Flavio Josefo categóricamente dice que Pilato lo condenó a la crucifixión y lo da por hecho. Bien, sigue diciendo: aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Recordemos que esto lo está escribiendo más o menos para los años 68, 70, más o menos data esas citas. Hay algo bien interesante, y es que Flavio Josefo no solo da por hecho la existencia de Jesús de Nazaret, sino que también da por hecho la resurrección. Era un hecho del cual se hablaba en ese tiempo, y precisamente allí en el último párrafo, en la última parte del párrafo, está diciendo que desde ese entonces hasta la actualidad, hablando de su tiempo, existen las agrupaciones cristianas, los cristianos. Bien, esta parte por Flavio Josefo. De antigüedades judías, del tomo 20, perdón, de la página 20, el tomo 9, párrafo 1, página 1, dice lo siguiente: Ananías era un saduceo sin alma, convocó astutamente al Sanedrín en el momento propicio. El procurador Festo había fallecido. El sucedor Albino todavía no había tomado posesión. Hizo que el Sanedrín juzgase a Santiago, hermano de Jesús. Entonces, sí existió Santiago y él
supo precisamente del juicio de Santiago, tuvo que haber existido Jesús de Nazaret. Por eso hace la referencia. Hizo que el Sanedrín juzgase a Santiago, el hermano de Jesús, llamado el Cristo, y algunos otros. Los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que fueran apedreados. Cuando nosotros vamos a los relatos bíblicos y otros relatos extrabíblicos, sabemos que la historia comprueba que los apóstoles o algunos apóstoles murieron en manos del Sanedrín. Muchas personas murieron en manos del Sanedrín, sencillamente por causa de ser cristianos, sencillamente por seguir las enseñanzas de Jesús, el Cristo, de Jesús, el Mesías. Y aquí Flavio Josefo está contando un hecho. Recordemos nuevamente que Flavio Josefo dice que las interpretaciones se deben dar sobre los hechos y los hechos mismos. Y aquí estamos dando por hecho el juicio de Santiago, el hermano de Jesús. Nuevamente nombra a Jesús de Nazaret como figura histórica. Bien. Plinio el Joven. ¿Quién era Plinio el Joven? Abogado, científico y escritor de la antigua Roma. Tampoco era cristiano, tampoco era seguidor de Jesús, no tenía la visión de Jesús como lo vemos nosotros los cristianos, pero hay algo bien interesante y es que Plinio el Joven hace una cita bien relevante. En un fragmento de la carta al emperador Trajano, dice lo siguiente, en el párrafo, bueno, ahí están enumerados párrafo 5, párrafo 6 y párrafo 7. Dice, en el párrafo 5, dice, y además que maldijeran al Cristo. Estos todos veneraron tu imagen, hablando a Trajano o a Trajano. Estos, hablando de los pueblos, todos veneraron tu imagen y las esfinges de los dioses y maldijeron a Cristo. Estamos viendo que Plinio está narrando una serie de hechos que pasaron en Roma cuando estos paganos romanos adoraban la imagen de Plinio y otras estatuas de los dioses y claramente y categóricamente dice que maldecían a Cristo. Si esto no fuera una verdad, si esto como tal, estos hechos no fueran verdad, si Cristo no hubiera existido, ¿para qué maldecir a algo que no existe o a alguien que no existe? En el párrafo 7 dice, hablando de los cristianos, dijeron que acostumbran reunirse al amanecer y cantar un himno a Cristo, casi como a un Dios. Entonces aquí Plinio el Joven está narrando los hechos de cómo los cristianos adoran a Cristo como si fuera un Dios. La visión cristiana de quién es Cristo está allí plasmada por alguien que no es cristiano, pero que vio los hechos y que efectivamente con los hechos, con la historia, con sus relatos, nos dice que Cristo existió. Vamos al siguiente. Tácito. Tácito, ¿quién era? Era un historiador, gobernador, senador y cónsul del Imperio Romano, que claramente tampoco era cristiano, no era seguidor de Jesús, pero también en sus escritos, en algunos de sus escritos, también lo nombra, dando como figura histórica. Eso se encuentra en anales, los anales de Tácito, que ustedes pueden conseguirlo en la internet. Eso está en la página 15, los párrafos 2 y 3. Hay un número 44 que se voló allí. Pido mil disculpas, pero esto es lo que dice Tácito. El historiador, gobernador y cónsul del Imperio Romano dice, por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas e investigaciones por sus ofensas. El pueblo que los odiaba los llamaba cristianos, nombre que toman de un tal Cristo, que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. Miremos lo interesante aquí, y es que no solo Tácito, sino también Flavio Josefo vuelven a narrar la historia de lo que Pilato hizo con Jesús. Ahora miremos algo interesante, y es que nombra a Nerón. La Biblia me dice que tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro fueron asesinados por Nerón. Pablo decapitado y Pedro crucificado al revés. La historia también cuenta que precisamente el emperador Nerón fue uno de los más crueles y sanguinarios emperadores que precisamente pues mandó a los cristianos no solo a la hoguera,
sino también a que fueran muertos, asesinados, despedazados por los leones. Los mandaba a luchar contra los gladiadores en una clarísima desventaja. La historia me está comprobando todo esto y Tácito lo está volviendo a narrar. Entonces, fijémonos que el nombre cristianos como tal fue usado por el Imperio Romano de una manera muy peyorativa. ¿Mm? Lo dice Tácito. El pueblo que los odiaba los llamaba cristianos, nombre que toman de un tal Cristo que en esa época que en la época de Tiberio, perdón, fue ajusticiado por Poncio Pilato y reprimida por el momento. La fatal superstición irrumpió de nuevo, no solo en Judea, de donde proviene el mal, sino también en la metrópoli, Roma, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. Entonces resulta que los primeros en odiar a los cristianos, a los seguidores de Cristo, no solo fueron los miembros del Sanedrín, sino fue el Imperio Romano. Entonces cabe la pregunta, ¿cómo es posible que un imperio que antes mataba, inclusive antes mataba a los cristianos, le hacía las peores atrocidades, luego viene a adoptar esa religión? En teoría, no tiene congruencia. Sin embargo, la historia me cuenta que durante el año 538 al año 1798, en nombre de Dios, este imperio precisamente mataba a aquellos cristianos que decían que el Papa no es la cabeza de la iglesia, sino que la cabeza de la iglesia es Cristo. Precisamente hacían las mismas atrocidades que hacía Nerón. Pero bueno, estamos hablando aquí de que también el historiador Tácito, que no era cristiano, también relata y nombra a Cristo como una figura histórica que sí existió. Ahora, dentro del ateísmo hay una corriente que se llama ateísmo cristiano. Básicamente, ¿qué es? Ellos no creen en Dios, pero siguen las enseñanzas de Jesús como figura histórica y como valores culturales. ¿Qué quiere decir esto? En la investigación que se realizó en estos días, nos dicen ellos que no creen en la existencia de un Dios, que siguen las enseñanzas de Cristo como valores morales, como el hecho de que Cristo vino a predicar amor, como el hecho de que Cristo vino a predicar perdón, como el hecho de que Cristo precisamente vino a hacer el bien, y esos son valores que ellos rescatan y siguen. Sin embargo, ahí ustedes están viendo la pregunta, ¿cómo seguir a alguien que no existe? Y ellos claramente siguen las enseñanzas. Ojo, yo no estoy diciendo que crean en un Dios o que crean que Cristo es Dios. Lo que estamos viendo es la posición del ateísmo cristiano, de que ellos ven a Jesús como una figura histórica y de valores culturales, de valores que vale la pena resaltar y que ellos siguen ese tipo de valores. No estamos diciendo que ellos los vean como un Dios o que ellos crean que es su Salvador, simplemente estamos exponiendo cuál es la visión de ellos. Pero si Jesús de Nazaret no hubiera existido, ¿cómo pueden seguir a alguien que no existe? Bien, estamos viendo aquí en la siguiente diapositiva al señor Gary Habermas. En su libro que ustedes están viendo allí, Evidencia a favor del Jesús histórico, ese libro creo que también se puede conseguir a través de la internet. Prácticamente enumera 39 fuentes antiguas históricas y enumera más de 100 hechos reportados en todo el ministerio de Jesús. Gary Habermas es uno de los catedráticos más importantes de universidades bastante importantes. No la relaciono aquí, les pido disculpas, no tengo aquí las referencias. Sin embargo, pues en Wikipedia es fácil encontrar precisamente a qué se dedica el señor Gary Habermas. Pero ese libro precisamente habla de un Jesús histórico. Pilas, aquí no estoy diciendo que él comparta la visión que tenemos los cristianos. Simplemente él muestra evidencias históricas y fuentes muy antiguas que hablan acerca del Jesús histórico. Y este hombre pues es un gran estudioso. Bien, vamos al siguiente, que es el señor Gerd Ludermann. Gerd Ludermann es alemán. Nos dice allí que es un historiador crítico, claramente y abiertamente ateo, lo ha dicho. De hecho, en la actualidad es profesor de la Universidad de Göttingen en Alemania. Y las ironías de la vida, es profesor de teología.
Nos dice él en una discusión, en una entrevista que tuvo, dice, la muerte de Jesús como consecuencia de su crucifixión es indiscutible. Tan solo el hecho de que Gerd Ludermann, que repetimos, es ateo y es un historiador crítico, diga que la crucifixión o que la muerte de Cristo por la crucifixión es indiscutible, nos dice que él firmemente cree que Jesús existió como una figura histórica, que Jesús existió y que efectivamente fue muerto por crucifixión, condenado por el cónsul o el procurador de aquel tiempo, Poncio Pilato. Bien, en el tema de mañana vamos a estar viendo algo bien interesante y es ¿por qué murió Jesús? Ya casi vamos a terminar y Bart Ehrman también es un historiador agnóstico. Ellos no tienen la visión de Jesús como la tenemos nosotros los cristianos, los que creemos en él, como nuestro Salvador. Él sacó un libro que se llama Jesús existió, el argumento histórico para Jesús de Nazaret. El señor Bart Ehrman, repetimos, es un historiador agnóstico. Y en una de sus citas dice lo siguiente dentro del libro: Jesús verdaderamente existió, nos guste o no. Muy categórico en su aseveración. Jesús verdaderamente existió, nos guste o no. Negar la existencia de Jesús no hace que se vaya. Simplemente demuestra que no habrá ninguna prueba para que los convenza o ninguna prueba que los convenza. El hecho de que una persona no crea en Jesús, entonces no hace que simplemente se vaya o simplemente no da por hecho de que no existió. Simplemente que para las personas que dicen que no creen en la existencia de Jesús de Nazaret, para ellos, para los que creen que no existió, no habrá una prueba que los convenza categóricamente. Entonces, saludos Holman, nos están viendo allí un mensaje. Entonces, este señor Bart Ehrman, dice que la mayoría de los negadores de Cristo son los locos de Internet. No es mi cita, no es mi pensamiento, simplemente aquí se expone lo que el mismo señor Bart Ehrman expone con respecto a los que dicen acerca de los negadores de Jesús, y él mismo, siendo agnóstico, historiador agnóstico, concluye diciendo que Jesús verdaderamente existió, le guste a la gente o no le guste a la gente. Obviamente, como decimos, aquí no estamos atacando, simplemente estamos exponiendo que efectivamente Jesús sí existió y estamos viendo citas completamente extra bíblicas. Queremos entonces recomendar este libro, si se quieren enterar más acerca de Jesús de Nazaret, si tal vez estas citas que hemos traído de fuentes completamente extra bíblicas y no cristianas, queremos recomendar este libro. Ustedes lo encuentran gratuito en la internet, se llama El deseado de todas las gentes, y la escritora cristiana, la señora Elena G. White o Helen White, es la autora de este libro. Lo he leído, es un excelente libro. Prácticamente, como dice allí la presentación, amplía muchos hechos y principios que Jesús enseñó en su vida, principios que están precisamente consignados en las Santas Escrituras, más que todo en los Evangelios, también en los libros de Hechos. Hay algunos hechos que Jesús hizo bien interesantes. Entonces es un libro que les aconsejo leer. Es un libro que está abiertamente gratuito para todo el mundo. Si usted pues ya desea adquirir la versión física, nos puede dejar en los comentarios la pregunta de dónde poder adquirirlo y pues podemos decirles dónde lo pueden comprar según su país o según la ciudad donde ustedes estén habitando. Sin embargo, pues está la opción gratuita. Como les digo, el libro está abierto para todo el mundo, es gratuito, no hay ningún problema con eso, pero es un libro bastante bueno para leer. Es un excelente libro donde nos muestra no solo la figura de Jesús de Nazaret como histórico, sino que amplía la visión de lo que nosotros como cristianos creemos de él. Finalmente, ¿cuál es el fin de todo esto? Porque esta exposición es muy clara. Nos dice allí precisamente las escrituras en Juan capítulo 13, el versículo 16, el Evangelio de Juan nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El propósito de que tú conozcas a Jesús es precisamente para que creas, primera instancia, que existió, pero también empecemos a ver una visión un poco más allá, y es el hecho de que para nosotros los cristianos, Jesús de Nazaret representa la vida eterna, representa la salvación,
y queremos compartir estas enseñanzas contigo. No te pierdas el tema de mañana porque mañana estaremos hablando, bueno, mañana no, perdón, esta noche nosotros estaremos hablando acerca de un tema espectacular que se llama La humanidad pendía de un hilo. Y vamos a entender precisamente qué fue lo que pasó en el monte de Getsemaní. Prácticamente el destino de la humanidad pendía de un hilo. Así que no se lo pierdan para que nos veamos entonces esta noche y podamos seguir reflexionando y hablando acerca más verdades acerca de Jesús de Nazaret. Finalizo enviando unos saludos. Saludo a mi tío Fernando Gordo que se unió. Tío, saludo gigante, abrazos. Saludo también a Angie Rodríguez, a quien cariñosamente la llamo hija también. Angie, Dios te bendiga, un abrazo. Ya, también un saludito a Lisette. Saluditos también a mi mamá Elvira, cariñosamente le digo mamá Elvira, ya desde San Luis, vía La Calera. Saludos a toda la iglesia, a toda la iglesia de San Luis. Y también pues saluditos a la hermosísima Juliet Macana, a toda la iglesia adventista del camino, bueno, todas las personas que se nos han unido. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y no se pierdan el video de esta noche. La verdad número 2, la humanidad pendía de un hilo. Que Dios los bendiga, nos estaremos viendo esta noche. Gracias por estar con nosotros y no olviden visitarnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Un feliz día para todos.